Hola, mi nombre es Patricia Ortega y en este vídeo vamos a ver cómo resolveríamos el problema 3.3. Bien, ¿qué nos está preguntando el problema? Tenemos una fábrica que recibe una serie de productos mensuales que pueden o no pueden ser defectuosos. Y estos productos vienen de dos compañías de distribución, la A y la B. Y vemos los productos que vienen en la siguiente tablita. Vemos que de la compañía A vienen 20 defectuosos y 130 no defectuosos. Y de la compañía B vienen 10 defectuosos y 110 no defectuosos. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos piden que si tomamos un artículo aleatoriamente, determinemos la probabilidad de que ocurran una serie de sucesos. La probabilidad de que venga de la compañía A, de que sea defectuoso, de que sea defectuoso y venga de la compañía B, de que sea defectuoso cuando viene de la compañía B, de que el artículo pertenezca a la compañía A cuando es defectuoso, la probabilidad de que pertenezca a la compañía A o a la compañía B, la probabilidad de que pertenezca a la compañía B o de que no sea defectuoso. En definitiva, la probabilidad de una serie de sucesos. Bien, ¿y cómo vamos a afrontar el problema? Vemos que es un experimento finito, es decir, tenemos aquí ya todos los datos del experimento y habéis visto en el tema de teoría de probabilidad que cuando tenemos un experimento finito, la probabilidad de un suceso se puede calcular como caso favorable entre casos posibles. Entonces, para ver todos los posibles casos, vamos a completar la tablita. Vamos a ver todos los que son de A, todos los que son de B, independientemente de si son o no defectuosos, y los defectuosos y no defectuosos. Bien, entonces, como hemos dicho, bueno, primero, por notación, llamaremos D a defectuoso y D complementario a no defectuoso. Y lo que veníamos diciendo, que vamos a terminar de completar la tablita. Bien, los numeritos que nos venían aquí eran la frecuencia de cada uno de los sucesos, es decir, 20 pues sería la frecuencia o sea, el número de casos que vienen de la compañía A y además son defectuosos, ¿vale? Esto sería el N11. Y hemos completado la tabla poniendo pues todos los casos acumulados de cada una de las compañías. Esto sería el N1 punto, el N2 punto y los casos acumulados de que sea defectuoso o no sea defectuoso independientemente de la compañía a la que pertenezca, que sería el N.1 y el N.2. Y además también tenemos el número de casos totales, de artículos totales que había, que era 270. Bien, pues una vez ya tenemos la tablita, vamos a pasar a ir resolviendo los apartados. El primer apartado nos pide la probabilidad de que el artículo venga de la compañía A. Entonces, como hemos dicho, vamos a aplicar la regla de Laplace. Casos favorables entre casos posibles serán los que vengan de la compañía A entre los totales. De la compañía A vienen 150 artículos y en total hay 270 artículos. Entonces, la probabilidad de A pues serán casos favorables, los artículos de la compañía A entre casos posibles, total de artículos. Vemos que esto es el acumulado de la A entre la N total y queda 150 entre 270. Bien, este era sencillito, era directo, pasamos al segundo. El segundo apartado nos dice la probabilidad de que el artículo sea defectuoso. Vemos que esto es análogo al apartado anterior, ¿no? Pues serán todos los que sean defectuosos, que en este caso son el acumulado, son 30, entre el caso total, o sea, la posibilidad total, el número de artículos total que había en la fábrica, que es 270. Aplicamos de nuevo regla de Laplace, entonces, artículo defectuoso entre total de artículos, y tenemos que el N1 punto entre el N total, 30 entre 270. Estas notaciones de la tabla os las estoy poniendo para que sea más fácil seguirlo y ver de dónde viene cada cosa, pero esto realmente no sería necesario. Con esta parte sería suficiente. Bien, el siguiente apartado que nos pide la probabilidad de que sea defectuoso y sea de la compañía B. ¿Vale? Que ocurra una cosa y que ocurra otra. Ya vimos en el problema 3.1 que era que ocurra la intersección de las dos cosas, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es la probabilidad de la intersección entre defectuoso y de la compañía B. Pero ¿entre qué artículos? Entre todos, ¿no? Nos están diciendo cuántos son defectuosos y la compañía B entre todos los artículos.
Entonces serán los que son defectuosos y de la compañía B son estos 10 casos y el total de artículos pues serían estos 270 casos. Perfecto. La probabilidad de la intersección de defectuoso y que venga de B, lo que hemos dicho, el I es que pertenezca a la intersección, pues serán los que vienen los favorables entre los posibles. De nuevo, es lo mismo y da 10 entre 270. ¿Vale? Aquí estamos viendo la probabilidad de que sea defectuoso y venga de la compañía B. Ahora, en el siguiente apartado, vamos a ver la probabilidad de que sea defectuoso viniendo de la compañía B. ¿De acuerdo? Si nos dicen viniendo de la compañía B, nosotros ya sabemos que ese artículo viene de la compañía B. Entonces, ya no tenemos que mirar entre todos los artículos del total. Miramos entre los artículos de la compañía de B porque ya lo sabemos. Y además, cuando buscábamos la probabilidad de un suceso sabiendo otro, era la probabilidad condicionada. Era la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo, condicionado, que viene de la compañía B. Entonces, en la tablita, ¿cómo interpretamos esto? Pues si sabemos que viene de la compañía B, ya solamente estamos mirando esta fila de aquí. Ya nos estamos olvidando del resto porque ya sabemos que estamos en esta fila de aquí, en la fila de la compañía B. Entonces ahora, ¿cuántos serán los casos favorables? Pues los que son defectuosos y evidentemente vienen de la compañía B, que serían estos, entre el número de casos totales. ¿Pero de dónde? ¿Del total entero? No, porque como sabemos que vienen de la compañía B, pues será entre total de los que vienen de B. Y aquí lo tenemos. Sería lo que hemos dicho al principio, la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo, es decir, condicionado a que viene de la compañía B, y esto lo podríamos escribir como por el teorema de Bayes, por la probabilidad, o sea, igual a la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B, o directamente lo escribimos así, ¿no? Serían los defectuosos que vienen de la compañía B, que serían estos 10, entre, que serían los casos favorables, entre los casos posibles, que en este caso sería el total de la compañía B, porque sabemos que vienen de la compañía B. Vale, pues completamos con la notación, este sería el 2,1 y este sería el 2 puntos, el acumulado de la B, y esto da 10 entre 120. Vale. Pasamos al siguiente. En el apartado E nos preguntan la probabilidad de que venga de la compañía A siendo defectuoso. De nuevo, sabemos ya que es defectuoso, entonces se trata de nuevo de una probabilidad condicionada. Tendremos que ver la probabilidad de que venga de A sabiendo ya que es defectuoso. Entonces en la tablita pues lo mismo que antes. Como sabemos que es defectuoso, solo miramos la columna de los defectuosos. Y en esa columna los casos favorables serán los 20 que vienen de A y son defectuosos, y los casos posibles pues serán los 30 defectuosos del total. Bien, lo escribimos. Tenemos de nuevo la probabilidad de que venga de A sabiendo que es defectuoso, que por el teorema de Bayes, que es lo que dije antes, que si lo ponemos pues es más completo. Tenemos que esto es la probabilidad de que venga de A y sea defectuoso, ¿no? Que serían los casos favorables, los que son defectuosos y de la compañía A, entre los casos posibles, que como, repito otra vez, sabemos que es defectuoso, pues será el total de casos defectuosos. Vale, entonces los artículos defectuosos de la compañía A, aquí falta una ñ, entre los artículos defectuosos del total. Esto sería 20 entre 30. Bien, pues pasamos al siguiente apartado. En el siguiente apartado nos preguntan la probabilidad de que sea de la compañía A o de que sea de la compañía B. Cuando nos preguntan la probabilidad de que estés en un suceso o estés en otro, significa la probabilidad de que estés en la unión de los dos sucesos, que esto lo vimos en el problema 3.1 y lo habéis visto en teoría. Entonces, lo que nos están pidiendo es la probabilidad de la unión. Sabemos por la propiedad de la probabilidad de la unión que esto es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Pero ¿qué pasa? Ahora aquí estamos hablando de que un artículo venga de una compañía u otra. Un artículo no puede venir a la vez, no puede venir de A y de B. Entonces, A y B es el conjunto vacío, no hay ningún artículo que venga de los dos a la vez. Entonces, esta probabilidad será 0. Un artículo no puede venir de A y de B,
Por lo tanto, la probabilidad de la unión, en este caso, como esto es 0, pues será la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y ahora, en la tabla, ¿qué números cogemos? Pues la probabilidad de A es lo que hemos calculado en el primer apartado, será los que vienen de A entre el total, y la probabilidad de B pues serán los que vienen de B entre el total. Lo que hemos visto. Vale, lo ponemos y ahora, ¿qué vemos? Vemos primero que el denominador lo hemos calculado como la suma de los dos numeradores, ¿no? O sea, nosotros este 270 el total lo hemos calculado de que venga de los que vienen de A más los que vienen de B. Entonces, evidentemente, esto nos va a dar 1. Pero aparte es que tiene sentido, ¿no? Porque la única posibilidad que nos daba el ejercicio es que los artículos viniesen de A o de B. No había una compañía C de la que pudieran venir. Entonces, que vengan de A y de B, pues es que es el suceso seguro. Un artículo o viene de uno o viene del otro. Entonces, la probabilidad es 1. ¿Vale? Esto lo podríamos haber visto desde el principio, pero era para desarrollar la propiedad de la probabilidad de la unión y ver que cuando este es nulo, lo único que se queda es la suma de los dos primeros. Bien, y ya el último apartado. El último apartado nos pregunta la probabilidad de que sea de la compañía B o de que no sea defectuoso. Pues lo que hemos visto antes, la probabilidad de que estés en un suceso o en otro es que estés en la unión de los dos sucesos. La unión en este caso de B con que no sea defectuoso, que era D complementario. Entonces, de nuevo, ponemos la probabilidad, la suma, o sea, desarrollamos la probabilidad de la unión como la suma del primer suceso más el segundo suceso menos la intersección. Y ahora esta intersección ya no es vacía, es decir, esta probabilidad ya no es 0, porque un suceso, un artículo, puede venir de la compañía B y además no ser defectuoso. Entonces ahora aquí no es 0. Lo miramos en la tablita. Vamos a desarrollar y vemos que la probabilidad de la unión, ahora pues sí que tenemos que poner las 3. Ahora, ¿cuál será la probabilidad de B? Pues la probabilidad de B será el total de artículos de B entre el total de artículos que había en total, este de aquí, más la probabilidad de D complementario, pues la probabilidad de que no sea defectuoso serán los 240 que no son defectuosos entre el total, este de aquí, menos la probabilidad de la intersección. Pues como habíamos visto creo que era el apartado C, la probabilidad de la intersección será la probabilidad de que venga de B y no sea defectuoso. Entonces serán los que verifican que vienen de B y no son defectuosos, que son estos 110, entre pues el número de casos total. Y lo hacemos y vemos que esto da 250 entre 270. Y ya estaría listo el problema.